¿Alguna vez te sentiste triste durante un largo periodo de tiempo y tuviste dudas de si podría ser algo más que solo tristeza? En este video vamos a identificar las claves para diferenciar la tristeza de la depresión y comprender por qué es crucial y de vital importancia tomar en serio la depresión. Hola a todos y bienvenidos. En este día vamos a abordar un tema que para mí es súper fundamental e importante, que es entender las diferencias entre la tristeza y la depresión para saber básicamente cuándo comenzar a buscar ayuda profesional. Sin más dilaciones, comenzamos. Vamos a comenzar definiendo la tristeza. La tristeza es una emoción natural y humana que todos en algún momento sentimos en la vida. Es una respuesta natural del organismo a situaciones que en general representan algún tipo de pérdida, como la pérdida de un ser querido, una decepción muy grande, la pérdida de trabajo, etc. En cambio, la depresión es una enfermedad mental grave que afecta el estado de ánimo, los pensamientos, el comportamiento y la salud en general, incluso llegando a ser mortal. En cuanto a los síntomas, es muy importante empezar a tener en cuenta lo siguiente. Tanto en la tristeza como en la depresión pueden haber sintomatología de falta de energía, desesperanza y desgano, pero en la depresión además se incluyen síntomas como por ejemplo pérdida de interés en actividades que antes sí resultaban placenteras o divertidas, alteraciones en el sueño y el apetito o falta de apetito, es decir, falta de hambre, dificultades para la concentración, sentimientos de culpa constantes e inutilidad, y estos son muy importantes porque pueden aparecer pensamientos de suicidio o muerte. La tristeza es proporcional al evento que la provoca, es decir, a esa pérdida, con lo cual empieza a desaparecer a medida que se van encontrando herramientas para afrontarla y que se van procesando las emociones. En cambio, la depresión puede durar muchísimo más tiempo e interferir significativamente y negativamente en la vida diaria de una persona. Incluso actividades que antes para esa persona eran placenteras o divertidas pueden volverse aburridas, abrumadoras o indiferentes. En cuanto a las causas, la tristeza, un poco ya lo dijimos, tiene un desencadenante claro y específico. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo, una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido. Esta respuesta emocional es esperable y comprensible, es decir, cuando perdemos un ser querido, cuando nos echan de un trabajo o cuando tenemos una ruptura amorosa, es esperable y normal que estemos tristes. Y es también esperable y normal que esa tristeza vaya disminuyendo de a poco. En cambio, en la depresión las causas son un poco más complejas, porque no siempre hay un evento tan claro o desencadenante, sino que más bien son un conjunto de factores que pueden influir para desarrollar, como por ejemplo los factores genéticos y hereditarios, el cursar una enfermedad física crónica o alguna discapacidad, en algunos casos puede generar depresión, el historial familiar de trastornos depresivos, los desequilibrios a nivel químico del cerebro y tantos otros factores que pueden influir en el desarrollo de una depresión. Entonces, podemos decir que cuando estamos tristes, no es necesario acudir a un profesional, porque la tristeza es una respuesta natural, esperable y normal del ser humano ante situaciones difíciles, ante grandes pérdidas o fracasos. Sin embargo, la depresión es una enfermedad médica, es una enfermedad que requiere diagnóstico, tratamiento y un abordaje específico, porque genera una alteración en la calidad de vida de la persona y en algunos casos incluso hasta la muerte. Por eso decidí hacer este video para que todos tengamos más claridad entre lo que es una cosa y la otra y sepamos cuándo poder consultar a un profesional. Si te gustó este contenido, déjamelo en los comentarios y cualquier duda que tengas al respecto también. Próximamente voy a hacer otro video especificando el mejor tipo de terapia para abordar este problema. Dale me gusta, compartí y seguime. Es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón.